Las guerras de los Balcanes. Yugoslavia disuelta a punta de sangre. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. 30 años se cumplieron recientemente del inicio de las guerras de los Balcanes, que enfrentaron a varios pueblos al este de Europa y significó uno de los peores conflictos en la historia, según las Naciones Unidas. Los enfrentamientos se desarrollaron entre 1992 y 1995 y se calcula que murieron 130.000 personas. ¿Cómo pudo ser que varias naciones que llegaron a convivir como un solo país pudieron desencadenar una guerra en la que se cometieron crímenes que rayaron en la barbaridad? Aquí explicamos los motivos y cómo fueron las guerras de los Balcanes. Para conocer al detalle lo que ocurrió justamente a comienzo de la década de los 90 en Yugoslavia, justamente cuando comienza a caer ese muro entre el comunismo y Occidente, cuando se extingue la Unión Soviética y comienza a derrumbarse lo que era Yugoslavia, es necesario conocer todos los antecedentes de lo que significó esa república que mantuvo unida el gran Tito. Las tensiones y los enfrentamientos entre las diferentes etnias y religiones que viven en los Balcanes se remontan a hace muchísimos siglos. Entre los siglos 6 y 8, los serbios quedaron bajo la influencia del Imperio Bizantino y adoptaron el cristianismo ortodoxo como religión mayoritaria. Esto es importante conocer justamente todo el tema religioso en los Balcanes. En tanto, los croatas estaban dominados por el Imperio Romano y la religión católica. Durante la Edad Media, los estados independientes de serbios, croatas y bosnios quedaron todos dominados por los imperios húngaro, austríaco y turco. Para 1389, tras la batalla de Kosovo entre serbios y otomanos, Serbia perdió la provincia de Kosovo frente a Turquía. Los turcos ocuparon esta región durante 400 años e introdujeron ahí la religión, la musulmana, sus costumbres y sus tradiciones. Ese fue el origen del resentimiento de los serbios contra los musulmanes, justamente tras perder la batalla de 1389, la batalla de Kosovo. Para el año de 1914, ya en el siglo XX, cuando es asesinado el archiduque de Austria, Francisco Fernando, hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1919, ese final de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, supuso también el final del Imperio Austrohúngaro y el nacimiento de un nuevo reino, el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que para 1929 se convirtió en el reino de Yugoslavia. Entonces, como podemos ver, la conformación de ese reino de Yugoslavia depende de los resultados de una guerra y no de la naturaleza de las etnias y de los pueblos que convivían en lo que para 1929 se convirtió en el reino de Yugoslavia. Desde siempre, tanto serbios como croatas estuvieron enfrentados por controlar territorios. Esa enemistad creció cuando los fascistas croatas dieron apoyo a la Alemania nazi durante la invasión de Yugoslavia. Estamos hablando ya de la Segunda Guerra Mundial. Al final de esta Segunda Guerra Mundial surgió una Yugoslavia ya comunista, liderada por Josip Broz Tito, que mantuvo una frágil paz durante años hasta que resurgió el nacionalismo serbio y estalló la guerra de los Balcanes. Tito se proclamó mariscal y anunció con orgullo cómo el socialismo había conseguido no solo vencer la ocupación de los nazis con el apoyo de diversas facciones nacionalistas locales, sino unir en un proyecto común a pueblos que hasta ese entonces eran segregados y enfrentados en una tensa y muy desigual convivencia. Uno de los grandes logros de Tito fue reforzar la identidad de todos los pueblos que constituían Yugoslavia, llegando a crear en Serbia regiones autónomas de Kosovo y la Vojvodina, y reconociendo además a los musulmanes bosnios. Pero estas 3 décadas
luego de la Segunda Guerra Mundial, 3 décadas y media, hablamos de justamente hasta finales de los años 80, que duró la presidencia de Tito en Yugoslavia, hubo apenas pocos conflictos territoriales, pocos conflictos culturales o religiosos. Pero todo esto se hizo añicos tras la muerte de Tito y cuando Slobodan Milošević, quien primero fue presidente de la República Serbia y después de la Federación Yugoslavia, abolió la autonomía de Kosovo en 1990 y asumió la segregación de la región croata de mayoría serbia de la Krajina en el año de 1991. ¿Esto qué quiere decir? Para aclararlo desde temprano. El plan de desmembración del bloque socialista y los conflictos territoriales de los Balcanes acabaron en unas cruentas guerras que se alargaron durante una década. ¿Por qué? Porque Milošević tenía un sentimiento nacionalista serbio y era la representación justamente de esa bomba atómica que estaba por explotar durante la existencia de la Yugoslavia comunista unida por Tito. Justo sobre el final, todo este tema ideológico y de poder y de control comenzó a ser caldo de cultivo para que cada una de estas naciones dentro de la República de Yugoslavia buscaran su independencia, aprovecharan la caída del comunismo para tratar de independizarse. Expliquemos bien cuál fue la chispa que desató el incendio. Tras morir Tito, Milošević fue ascendiendo políticamente de manera vertiginosa hasta ser presidente en el año de 1989 de la República Socialista de Serbia, la república más grande de las repúblicas que conformaban la Federación Yugoslava. Ese rápido ascenso político coincidió con la radicalización del nacionalismo que en ese momento se vivía en la sociedad serbia, en los momentos en que el socialismo estaba cayendo, la Unión Soviética perdía fuerza en el este de Europa. Bajo la dirección de Milošević se inició una afirmación institucional de la identidad serbia en detrimento de las demás minorías yugoslavas. Recuerden que Serbia estaba conformada por varios países, ya les voy a decir cuáles y cuántos. En este contexto, Slobodan Milošević pactó con Franjo Tuđman, quien entonces era presidente de Croacia, el acuerdo de Karađorđevo, así se llamaba. Este acuerdo significaba el reparto de Bosnia, que también estaba orientada hacia la independencia. Este reparto era entre serbios y croatas. También, desde la nueva posición de poder, Milošević decidió anular todas las concesiones autonómicas que tenía Kosovo y modificó la Carta Magna, la Constitución, para conceder más poder ejecutivo al presidente. Cuando llega al poder Milošević como presidente de Serbia en 1989, ahí justamente es el fin de la convivencia de todas esas repúblicas que convivían en Yugoslavia. El resto de repúblicas se sentían atacadas por la ideología supremacista de Milošević, que consideraba a los serbios superiores al resto. Así que este fue el caldo de cultivo para que las demás repúblicas decidieran independizarse de Yugoslavia. La Federación Yugoslava, como les comentaba, agrupaba 6 repúblicas dominadas por diferentes grupos étnicos: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Los principales protagonistas del conflicto de las guerras de los Balcanes fueron Croacia, que era de mayoría católica, Bosnia, de mayoría musulmana, y Serbia, de mayoría ortodoxa. Miren la diferencia de creencias, de religiones que existía justamente en lo que formaba o era conformada la Federación Yugoslava. Eslovenia fue el primero en declarar su independencia de la federación para el 25 de junio de 1991. La guerra de independencia o esa guerra de independizarse de Yugoslavia fue breve debido a que el ejército yugoslavo, que estaba dominado por los serbios, el Ejército Popular de Yugoslavia, tuvo un proceso de transformación
Fue un ejército primero en Yugoslavia multinacional, obviamente, y se convirtió luego en una fuerza controlada por los serbios, con Milosevic al poder. Esa guerra fue breve, la de independencia de Eslovenia, porque el ejército de Yugoslavia no quería malgastar los recursos en esa campaña, ya que sabía que venía una guerra con Croacia, la guerra de independencia de Croacia, donde Serbia sí tenía reivindicaciones territoriales a diferencia de Eslovenia, que eran considerados por los serbios étnicamente homogénea y por lo tanto su interés para los nacionalistas serbios no era tan interesante como sí con Croacia, puesto que apenas había serbios en el territorio de Eslovenia. La guerra de Eslovenia, de la independencia de Eslovenia, apenas duró 10 días y hubo pocas bajas en las partes en conflicto. El segundo conflicto sí fue bastante grave y se denominó la Guerra de Croacia. Tuvo lugar entre 1991 y 1995. Esa guerra inició tras la declaración unilateral de independencia de parte de los croatas el 25 de junio de 1991 contra los yugoslavos y la minoría serbo-croata, que era del 12.2%, que vivía en territorio croata. Esta minoría serbo-croata se oponía a la independencia de Croacia. La guerra se desarrolló entre Croacia y el Ejército Popular Yugoslavo, como ya decíamos, de mayoría serbia, junto con las fuerzas de minoría serbia que estaban en Croacia, que proclamó una república dentro de Croacia llamada República Serbia de Krajina, que no era otra entidad étnicamente serbia, no era otra cosa que una entidad étnicamente serbia dentro de Croacia, autoproclamada independiente en 1991. Esta guerra de Croacia resultó particularmente impactante por la brutalidad. Con el ascenso de los nacionalistas croatas al poder, el partido HDZ, que tenía a Franjo Tuđman a la cabeza, el 22 de diciembre de 1990 ratifica el Parlamento de Croacia, justamente con la mayoría de HDZ en el poder, ratificó una nueva constitución, cambiando el estatus de los serbios que vivían en Croacia, ahora considerados como minoría nacional en lugar de nación constituyente, que era la que tenían anteriormente. Inmediatamente después de la proclamación de esta constitución croata, el Ejército Popular Yugoslavo, recuerden, de mayoría serbia, anunció la adopción de una nueva doctrina de defensa para todo el país. Cuando Tito mandaba en Yugoslavia, él consideraba que cada república mantenía su propia fuerza de defensa territorial. Pues ahora fue reemplazado por un sistema centralizado de defensa donde el Ejército Popular Yugoslavo era el que aparentemente defendía a todo el país. Las repúblicas perdieron sus competencias en materia de defensa y quedaron subordinadas al cuartel general del Ejército Federal en Belgrado, en Serbia. Con la proclamación de esta República Serbia de Krajina, recuerden, esta república se proclama por serbios que habitaban en Croacia, se entendió esto como una provocación a los croatas y las fuerzas policiales croatas pasaron a conformarse como un ejército. Fíjense la escalada de todo lo que estaba pasando con la proclamación de independencias justamente en Yugoslavia. El 19 de mayo de 1991, las autoridades croatas celebraron un referéndum de autodeterminación con una victoria del 94.1% de aprobación. De esta manera, Croacia se declaraba independiente de Yugoslavia el 25 de junio de 1991. En agosto de 1991, la ciudad fronteriza de Vukovar fue sitiada, dando comienzo a la batalla de Vukovar, donde tropas serbias rodearon completamente la ciudad croata. La población de esa ciudad se atrincheró en la ciudad y defendió todas sus posiciones, y civiles étnicamente croatas se habían refugiado en esa ciudad, mientras que otros grupos huyeron de las zonas de conflicto. En muchos lugares, grandes grupos de civiles fueron desalojados por los militares, lo que fue calificado de limpieza étnica, término que comenzó entonces a emplearse y que se entendía como el desalojo, desde el desalojo
del territorio donde habitaban hasta el asesinato de civiles pertenecientes a un determinado grupo étnico. Hacia el final de la guerra, un número creciente de civiles croatas fueron asesinados por fuerzas serbias en hospitales y refugios protegidos por la Cruz Roja. Esta batalla de Vukovar. El 18 de noviembre del año 91, Vukovar cayó en manos serbias tras un asedio de 3 meses y se produjo la masacre de Vukovar, donde los supervivientes fueron transportados a campos de prisioneros, la mayoría de ellos al campo de Sremska Mitrovica. La ciudad de Vukovar resultó destruida prácticamente por completo. Se firmaron frecuentes acuerdos de alto al fuego bajo la mediación de diplomáticos extranjeros, pero habitualmente estos acuerdos eran rotos. Para enero de 1992 se propuso el plan de paz Vance-Owen, que determinó que las Naciones Unidas tomaría el control de algunas zonas y acabó de esta manera con los conflictos militares, aunque hasta 1995 no se iban a detener definitivamente los ataques esporádicos de artillería sobre ciudades croatas e incursiones ocasionales de fuerzas croatas en zonas bajo el control de las Naciones Unidas. Para agosto de 1995, las fuerzas croatas llevaron a cabo la Operación Tormenta, lo que significó la anexión finalmente de la República Serbia de Krajina otra vez a Croacia, provocando la expulsión de 250.000 serbios que estaban ahí en ese territorio serbio y que estaban justamente un territorio de gente de etnia serbia en territorio croata. Se estima que en todo el conflicto, esta guerra de Croacia, murieron alrededor de 25.000 personas de manera violenta. La tercera guerra se conoce como la Guerra de Bosnia. Con la independencia de Croacia y Eslovenia, los líderes nacionalistas serbo-bosnios como Radovan Karadzic y serbios como Slobodan Milosevic se marcaron como objetivo principal que todos los serbios diseminados por las distintas repúblicas que componían Yugoslavia debieran vivir en un mismo país. En febrero de 1992, el pueblo de Bosnia-Herzegovina decide en un referéndum, independizarse de Yugoslavia. Bosnia y Herzegovina históricamente fue un estado multiétnico. El 90% de los bosnios eran musulmanes para 1991. El 93% de los serbios de Bosnia eran cristianos ortodoxos y el 88% de los croatas de Bosnia eran católicos. Imagínense esa diferencia étnica que había en Bosnia y Herzegovina. Las partes dividieron el poder entre las distintas etnias. Mientras que el presidente del gobierno de la República Socialista de Bosnia y Herzegovina era un bosnio, el presidente del parlamento era un serbio de Bosnia y el primer ministro era un croata. Imagínense cómo estaba conformado por nacionalidades o etnias el poder en Bosnia y Herzegovina. Ese equilibrio se rompió justo cuando Bosnia preparaba un referendo para independizarse de Yugoslavia. Los serbios de Bosnia fundaron la República Srpska, algo bastante difícil de pronunciar, Srpska, con la finalidad de impedir la separación de Serbia, y los croatas crearon la Comunidad Croata de Herceg-Bosnia como una separación política, cultural, económica y territorial en el territorio de Bosnia y Herzegovina. ¿Qué era esto? Que ante la posible independencia de Bosnia, los serbios que vivían en Bosnia proclamaron una república y los croatas una comunidad croata también que se separaba política, cultural, económica y territorialmente de Bosnia y Herzegovina, justo en territorio de Bosnia y Herzegovina. Tras la declaración de independencia de Bosnia, obviamente estalló la guerra. Los bosnios recibieron el apoyo de grupos islámicos, los serbios de cristianos eslavos de otros países como Rusia y Grecia, y ahí, bueno, fue una guerra realmente cruenta. Las fuerzas serbias de religión cristiana ortodoxa atacaron a la población civil no serbia musulmana en Bosnia Oriental, y una vez que las ciudades y los pueblos estaban asegurados, procedían a la expulsión de sus habitantes, realizando una limpieza étnica que incluyó violaciones masivas y asesinatos. La mayor parte de la capital, Sarajevo, estuvo permanentemente en manos de los bosnios, aunque el gobierno de la República de Bosnia y Herzegovina seguía funcionando con relativa composición multiétnica. 44 meses duró el asedio de los serbios contra la capital de Bosnia, Sarajevo, un terror que varió contra sus habitantes en intensidad, pero el objetivo siempre fue el mismo: infligir el mayor sufrimiento posible a los civiles
a fin de obligar a las autoridades bosnias a aceptar las demandas de los serbios. La guerra fue descomunal, croatas y serbios contra los bosnios. Para 1994 intervino la OTAN, protegiendo algunas zonas seguras proclamadas por las Naciones Unidas. Para julio de 1995, las tropas serbias del general Ratko Mladic ocuparon una zona segura que estaba controlada por las Naciones Unidas. Esta zona era llamada una ciudad, Srebrenica, en el este de Bosnia, donde alrededor de 8.000 civiles bosnios fueron asesinados en la conocida masacre de Srebrenica. La mayoría de las mujeres fueron expulsadas a territorios bosnios y algunas asesinadas y violadas. Esto obviamente significaba un acto de genocidio. Durante la guerra de Bosnia se realizaron abusos sexuales de niñas y mujeres que más tarde se conocerían como fenómeno de violaciones en masa. Entre 20.000 y 44.000 mujeres musulmanas fueron sistemáticamente violadas por las fuerzas serbias cristianas. La guerra de Bosnia y Herzegovina terminó con los acuerdos de Dayton firmados en diciembre de 1995. Según estos acuerdos, los serbios reconocían la existencia de Bosnia como un estado independiente. Sin embargo, la guerra de los Balcanes no terminó ahí en 1995. En 1998 estalló otro conflicto, esta vez entre serbios y albaneses, por el territorio de Kosovo. Al final de la guerra, este territorio quedó como una provincia autónoma de Serbia administrada por las Naciones Unidas. Para el año 2008, el gobierno de Kosovo declaró unilateralmente su independencia reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional, no así por Grecia, Eslovaquia, Chipre, Rumania y España. Tampoco potencias como Rusia o China reconocen la independencia de Kosovo. La Guerra de los Balcanes fue uno de los primeros conflictos que se retransmitió por televisión en todo el mundo. A menudo se presentó la historia de manera simplificada. Los serbios eran los malos y con el apoyo del gobierno yugoslavo atacaron a los croatas. Sin embargo, en todos los bandos hubo líderes políticos y religiosos que incitaron con su nacionalismo y su radicalismo a la guerra y enfrentaron a la población cometiendo crímenes de lesa humanidad y que rayaron en la barbaridad. Esta es la historia de las guerras de los Balcanes. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.